¿Cuáles son los factores que llevan a un golpe de Estado? Hola, mi nombre es Alfredo Sánchez y en este video hablaré sobre cómo Chino Achebe, en su libro A Man of the People o Un hombre del pueblo, nos enseña que lo que lleva a un golpe de Estado pueden ser motivos mucho más cínicos de lo que tenemos en nuestro imaginario. Chinua Achebe nació en 1930 en Ogidi, Nigeria, y A Man of the People es solo uno de varios libros escritos por este autor que han recibido premios y fama internacional. La historia sigue al personaje principal, Odili Samalu, un joven maestro. Nos narra cómo Chief Nanga, el ministro de Cultura, ex profesor de Odili, le invita a su casa. Esta relación, que pronto se convierte en enemistad, mete a Odili en el mundo de la administración estatal, un mundo del que había escuchado muchos rumores. Esta situación llega a su punto de inflexión al llevarlo a ser el principal candidato de un nuevo partido que retará al partido de gobierno. Antes de llegar al desenlace de la situación, sería bueno entrar en más detalle con el contexto que se nos presenta. A Man of the People no se sitúa en ningún país en concreto, mas el pidgin que se habla, algunas de las costumbres, comida como el fufu y la sopa de gusi, entre otros, aluden a algún país en el oeste de África. Podríamos pensar en países como Nigeria o Ghana. Sin embargo, el no mencionar el nombre del país hace que Achebe intente presentar no una historia o narrativa de un país, pero algunos rasgos compartidos, algunos comentarios sobre las sociedades, los estados, las situaciones, patrones, dinámicas, entre otras cosas, que parecen ser unas características más o menos comunes dependiendo de cuál estado estemos viendo en las décadas tras las independencias. El primer acercamiento que tenemos es con la historia que nos cuenta el protagonista, de la primera vez que nota lo que él describe como un devenir nuevo, peligroso y siniestro. El precio del café, el monocultivo en el cual se basa la economía de este nuevo estado, una herencia colonial que se repitió en casi todas las economías africanas, cayó drásticamente. El ministro de Finanzas, apoyado por 2/3 del gabinete, proponen un plan para reducir el precio que se pagaba a los cultivadores de café, el grupo que representaba la base electoral del partido de gobierno. Nos podemos imaginar que esto representa parte del intercambio hegemónico sobre el cual se sostiene este gobierno, ya que la legitimidad en algunos de estos sistemas se vuelve algo que se puede comprar, es a través de un flujo de recursos a este grupo que el primer ministro logra mantenerse en el poder. Elimina este flujo y los resultados serían caóticos. Por lo tanto, el primer ministro se opone unilateralmente a esta decisión y ordena que impriman 15 millones de libras y despide al día siguiente a todos los ministros que apoyaron el plan al que él se opuso. Aquí podemos ver un marcado personal rule. El poder se concentra en torno al primer ministro, que se convierte más en un presidente monarca con una fachada legal racional que parezca legitimarlo, pero realmente parece estar por encima de la ley, pudiendo saltar cualquier debido proceso y utilizando el Estado y su administración como si fueran propiedades privadas. Es autoritario, arbitrario y esto genera ineficiencia. ¿Realmente era la mejor decisión imprimir los 15 millones de libras? ¿O esto responde a demandas más que a necesidades? De igual forma, tras el discurso, el primer ministro es llamado el León, the one and only, el cielo. Un personaje interesante es el Papa Dovili, quien era District Interpreter. Era el intermediario entre el oficial de distrito, el administrador colonial y todas las demás personas porque estas, cito, no hablaban la lengua del blanco. El Papa Dovili puede ser visto, si bien no como uno de los más altos, pero parte de la élite estatal que representa una de las líneas de continuidad de la herencia colonial. Los africanos que la administración colonial utiliza para sostener la autoridad se convierten en élites locales ya que se benefician del acceso al Estado. El papado Dili mantiene su puesto como miembro del partido de gobierno hasta poco antes del final del libro y también mantiene un considerable nivel de estatus y riqueza, aunque de cierto modo era mayor cuando estaba la dominación colonial. Esto hace que en algunos momentos exprese cierta nostalgia hacia esos momentos. También hay un párrafo fundamental para entender la situación que el autor nos quiere presentar en su libro. Cito: "A man who has just come in from the rain and dried his body and put on dry clothes is more reluctant to go out again. A handful of us scrambled to the one shelter our former rulers had left and had taken it over and barricaded themselves in, and from within sought to persuade the rest through numerous loudspeakers that the next phase, the extension of our house, required that all arguments should cease and the whole people speak with one voice, and that any more dissent outside the door would subvert and bring down the whole nation."
Es realmente un gran resumen, en forma de metáfora, de los procesos de descolonización y continuidad en los estados africanos y los momentos que le siguen. La casa, ese mínimo de instituciones poco arraigadas que se heredan de la dominación colonial, es abandonada por los imperios. Entonces estos pocos que el autor describe como los inteligentes, los suertudos, pero rara vez los mejores, toman esa casa, deviniendo así en una élite estatal. Esto constituye una centralización del poder en un centro ejecutivo que regresa al modelo jerarquizado, centralizado y autocrático que se encontraba en los estados coloniales, combinado con redes clientelares. Asimismo, quedan muchos fuera de la casa. Para ellos, el estado centralizado es un fantasma o espejismo. La autoridad, la casa, tiene una limitada eficiencia y no llega a la periferia, a aquellos que quedan fuera de la casa. La segunda parte también nos habla sobre los argumentos que se utilizaron para la centralización del Estado y como parte de este proceso el establecimiento de los estados unipartidistas. La principal justificación es la de la necesidad de unidad. Si se argumenta que cualquier discusión fuera de la casa puede venir en el colapso de la nación, la élite se está aprovechando del aparente desorden para argumentar consolidar su posición, centralizar el Estado y así mantener el flujo de beneficios. Claro, se debe recordar que esto elimina todo canal de resolución de conflicto para quitar las élites, por lo que solo puede haber sucesión política a través de golpes de Estado, una idea que será muy relevante más adelante en el libro. También es importante hacer mención del papel, o desgraciadamente no papel, que tiene la mujer en este libro. Todas las mujeres que aparecen en el libro aparecen como una opción sexual o romántica para alguno de los personajes masculinos y la única relevancia para la narración es por la elección o no elección que hace el personaje masculino sobre ella. En ningún momento se le confiere a la mujer la agencia que le es debida. Incluso cuando una mujer toma el papel central, Eunice le dispara 2 veces a Chief Coco matándolo, es porque acaban de asesinar a su esposo por órdenes de Chief Coco. Entonces no es realmente Eunice la que toma la agencia de este hecho según el libro, es respuesta a su vínculo con un hombre y las consecuencias de ello lo que adquiere un rol central en la historia. Se hace difícil saber si esto es un intento por parte de Chinua Achebe de comentar y criticar la exclusión, invisibilización e irrespeto hacia la mujer en la sociedad que evoca su obra, o si responde a lo que acusaba Virginia Woolf desde 1929 sobre la representación de las mujeres en la ficción, unidimensional, siempre mostradas en relación al hombre, vistas no solo como el otro sexo, sino que vistas exclusivamente en relación al otro sexo. La interacción entre estas dinámicas de género y aquellas que tienen que ver con el Estado y sus características es un punto al que si se le presta suficiente atención es muy reveladora. Tan solo en el segundo capítulo, Chief Nanga dice que se va a casar con una nueva joven porque, cito, su esposa no está a la altura de su estatus. Una de las principales características del neopatrimonialismo es lo ostentoso, porque se liga el interés privado del patrón en las redes de patronazgo que se crean al interés público, por lo que suelen buscar mostrar su riqueza y estatus. Dentro de un sistema que, como hemos visto, subordina a la mujer y se presenta como carente de agencia propia, una cuestión a la que Achebe alude durante la novela en repetidas ocasiones, la mujer es vista no como un actor con agencia propia, sino como un objeto de símbolo y estatus. Citando a Eva y Luz, el cuerpo femenino es mercantilizado y expropiado de su valor. Una clase, los hombres, extrae el valor del cuerpo de otra clase, las mujeres, resignadas a la relación de dominación a través del cuerpo sexual. Así podemos ver cómo lo que hemos aprendido durante la asignatura no afecta de forma igual a los hombres y a las mujeres. Los procesos de formación de Estado en África, sus consecuencias, las respuestas y más, afectan de una forma única a la mujer en África, haciendo que es un imperativo moral y ético los feminismos africanos, una visión afrocentrada y feminista. Ahora, para responder a la pregunta inicial, ¿cuáles son los factores que llevan un golpe de Estado? La historia llega a su apoteosis de la siguiente forma. Mientras Odili estaba involucrándose con un nuevo partido, el gobierno se ve envuelto en una crisis. El ministro de Comercio anuncia una subida de 20% de ciertos aranceles, pero se revela que se le avisó a una empresa británica que aprovechó este inside knowledge para su beneficio a cambio de beneficios privados. Se revela luego que Chief Nanga había hecho lo mismo previamente, lo cual desemboca en la renuncia del primer ministro, dando inicio a las campañas electorales de los distintos partidos. Estas campañas se ven plagadas de violencia, organizada por un partido
hacia los candidatos de otro, así como sobornos. Eventualmente, O'Deally es atacado de forma brutal y acaba en el hospital. Poco después, un compañero del partido de O'Deally es asesinado mientras investigaba un caso de votos falsos. Su esposa asesina al miembro del partido de gobierno, cuyos guardaespaldas fueron quienes asesinaron al compañero de O'Deally, y eventualmente se vuelve una batalla entre los ejércitos de guardaespaldas de cada uno. Chief Nanga, viendo esto, intenta desarticular el ejército privado de guardaespaldas que había agrupado, evitando también pagarles. Por lo tanto, estos se rehúsan, deviniendo en más enfrentamientos, así como revueltas, que se expanden a lo largo del país hasta que el ejército, viendo el caos, aprovechan la oportunidad para hacerse con el control del Estado, abolen todos los partidos e indican que así será hasta que la situación se estabilice. La evaluación que hace O'Deally de la situación es que, a diferencia de la percepción de algunos de que el golpe de Estado fue causado por el cinicismo con el que el partido llevó a cabo algunas acciones, como poner a la esposa de Chief Coco como ministra de Asuntos de la Mujer para calmar a grupos de mujeres en su región, el golpe fue causado simplemente porque las multitudes y los ejércitos privados pudieron probar el poder, y por ello se salieron de las manos. La sociedad se había vuelto tan cínica que no había ninguna razón pública para llevar a cabo el golpe. Centrémonos en la cuestión del golpe. Si se toma la argumentación que hace el ejército, podría creerse que es un golpe guardián, una intervención del ejército para salvar el Estado de una mala gestión civil. Sin embargo, realmente parece más un golpe breakthrough. El ejército quita del poder a un régimen caducado para así cambiar por completo la situación. Parte de lo que nos sugiere esto es el cambio fundamental que se hace al establecer un sistema unipartidista. Asimismo, los soldados lo hacen por sus propios intereses, aprovechando el caos que vieron, derivado de las revueltas que resultaron del hecho de que el sistema establecido, con el Estado centralizado, no ofrecía ningún canal de resolución de conflictos más que quitar a la élite. Debe entenderse el ejército como una facción más de la élite en el poder. Ahora, en una nota más subjetiva sobre mi percepción del libro, diría que un obstáculo que he encontrado a la hora de que el libro me ayude a la consolidación de los temas vistos en la asignatura, así como a alejarse de algunos de los estereotipos sobre el continente, es que muchas veces es difícil distinguir cuándo el autor está presentando realidades del continente o en cuáles momentos está presentando ficciones, exageraciones, a veces incluso satíricas de las situaciones, para así ejemplificar las ideas principales que intenta compartir. Claro, esto se ve exacerbado por el hecho de que para muchos la asignatura de África es el primer acercamiento realmente académico que tenemos con el continente y en mi caso con la literatura africana. La asignatura nos da bases sólidas para el análisis de la situación del continente, pero hay cuestiones del libro que tal vez tomaría más años estudiando el continente para reconocer todos los matices. A pesar de esto, ha sido una gran experiencia de aprendizaje. De cierto modo, a través de la gran literatura de Achebe, es como vivir los temas que hemos aprendido sobre el continente desde adentro. Agrega una dimensión de empatía a la asignatura al situarse en el punto de vista de las personas que viven aquello que en algún momento como relacionistas internacionales podemos cometer el error de verlo desde una posición lejana, aislada y estéril frente a una visión involucrada, viva y centrada en la persona.